Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Nada más estamos esperando a que más gente se una y también a Maya. Amaya ya está por acá. Entonces vamos a empezar a hablar como de este tema de la endometriosis, no es endometriosis, se me fue como de la menopausia. Es que es un tema también del que yo hablo mucho, pero no, el tema de hoy es la menopausia. Un momento. Ya se está uniendo. Hola, Hola, es baby. ¿cómo estás? Bonita, bien. ¿Se me oye bien? ¿Se me ve? Sí, sí, te escucha bien. ¿Tú me escuchas bien? Fenomenal. Sí, Ah, qué bueno, qué todo bueno. correcto. Sí, decía ahorita al principio de cuál es el tema y como creo que ahorita estaba hablando como mucho de temas de mujeres, también diga, salió el tema de la endometriosis. Yo, no es ese tema, es menopausia. Entonces, Otro temazo, sí, la sí, endometriosis. sí, otro temazo. Este temazo es como de mujer o de las mujeres, ¿no? Ahorita que están Muy, como muy teniendo femenino. mucha difusión, están cada vez Menos mal. más, Sí. o sea, cada vez estamos teniendo más como apertura. Mm, Las mujeres con las que estamos transitando estos temas ahorita, pues también ya estamos queriéndonos como informar más, ujú. ya pedimos como más respuestas, entonces es por eso que abrí este espacio para que charlemos un poquito acerca precisamente de este temazo de la menopausia, porque pues yo misma Sí. ahorita estoy pasando eh, Mm, por el inicio de la mm, menopausia. sí. Entonces me gustaría mucho que, bueno, primero voy a presentar digo, yo estoy acá y yo enseño meditación, respiración y trabajo con numerología para ayudar a la gente a encontrar un estilo de vida a su ritmo, en calma, sin prisa, porque Mm, eso es algo que creo que también la dinámica, bueno, yo vivo en México también, yo vivo en México y Amaya vive en España. Entonces, aunque son ciudades, digo, no sé exactamente en qué parte de España ahorita nos dirás, En el dónde norte, vives. sí, en el norte, en Pamplona. Es una ciudad de 200.000 habitantes. No es tan grande como Mira, Ciudad de México. sí, Más entonces, chiquitina. y la vida se vive diferente, solamente, Mm, pero pareciera que lo normal es estar corriendo todo el tiempo, ¿no? mm, mm, Y cuando transitamos por temas de salud o procesos cíclicos como es la menopausia, que es un proceso cíclico de nuestro proceso reproductivo y hormonal, cómo es que esto también de estar en esta dinámica de estar como en prisa todo el tiempo, corriendo, no dándonos espacios para escucharnos, para sentirnos, como qué consecuencias trae todo eso. Entonces, tú nos vas a platicar un poquito de este tema porque tú eres una experta en esta área, tienes trabajando con, o sea, este tema un ratito y yo me gustaría mucho que nos platicaras quién eres, qué haces, pero así como muy breve y ahorita pasamos al tema. Vale, bueno, mi nombre es eso, Amaya Ariztegui, vivo ahora en Pamplona, en España, y bueno, tengo un proyecto que se llama La Mujer Habitada, que es homónimo al libro de Gioconda Belli, es su primera novela, y en el que doy herramientas, así como tú también das herramientas a personas bueno, para tener una vida más de mayor bienestar. Bueno, pues yo sobre todo me dirijo hacia las mujeres en los tránsitos de diferentes, ¿no? De los diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, durante la fertilidad, la menopausia y también la maternidad y posparto, que son como los tres grandes temas, ¿no? De hecho, todo Ujú. esto comenzó cuando me di cuenta que todo lo que pasaba por los cuerpos de las mujeres estaban como, había algo de culpa, de vergüenza, de ocultar, de miedo, de dolor, ¿no? Las menstruaciones se ocultan, da como vergüenza, no quieres que se sepa. Además, a veces se nos tacha de bipolares o de locas, ¿no? Porque un día estamos de una manera y otro día de otra.
La maternidad también, el parto, hay un gran miedo a ese dolor, hay un gran desconocimiento de todo el poder que puede traer un parto y un posparto también, ¿no? Y, y finalmente al tema que tratamos hoy, que es la menopausia, que es casi pues diríamos un insulto, ¿no? Estás menopáusica, ¿no? Como ya casi, bueno, de ahí a la muerte pues queda muy poco, es como que se acaba la vida sexual, se acaba tu vida, tu cuerpo, es como que se atrofia o se vuelve viejo de repente, etcétera, etcétera. Y la verdad, lo cierto es que la mitad de nuestra vida, más o menos, un poquito menos, igual de la mitad de nuestra vida, estamos en menopausia y cada vez vivimos más años y además las mujeres vivimos más que los hombres, por lo tanto vivimos varias décadas en lo normal, ¿no? Normalmente en menopausia. Y es una gran fuerza que tenemos las mujeres en esta etapa de la vida. Si sabemos, como tú bien dices, además me encanta el trabajo que haces, ¿no, Sveidi? Porque es muy, muy importante y clave lo que acabas de comentar, el parar, el respirar, el tomar conciencia de lo que yo soy, de lo que necesito, de lo que quiero, ¿no? Sobre todo, mira, en la medicina tradicional china, desde ahí se le llama a la menopausia, al climaterio, que es este proceso, ¿no? Entre la mujer reproductiva a la mujer no reproductiva o de mujer fértil a mujer, bueno, sabia, ¿no? O madura. Le llaman a la segunda primavera, le llaman a ese momento. A mí me encanta el nombre por muchas razones. Primero porque es un nombre muy bonito, ¿no? Connota la primavera, o sea que es el inicio de algo, ¿no? De alguna manera, y es verdad, es el inicio de una fase muy bonita de la mujer. Y la segunda, ¿por qué? Porque la primera primavera, como podrás imaginar, es la adolescencia, que es cuando tenemos nuestra primera menstruación. Entonces, la primera es cuando tenemos la primera menstruación y la segunda menopausia cuando tenemos la última menstruación, ¿sí? Entonces, una de las grandes diferencias en esto entre una y otra, aunque a nivel hormonal y energético es igual, pero al revés, es como una puerta de entrada y otra es de salida, ¿sí? Al final, una de las características más interesantes para mí en mi propia experiencia, ya soy mujer en menopausia, ha sido el hecho de que la adolescencia, y a ver si tú igual te sientes también identificada con esto, era muy importante el grupo de iguales. Para saber cuál es tu identidad se basaba en tu grupo de iguales. Es decir, en la necesidad de pertenecer a un grupo, ¿sí? Y incluso se utilizan los mismos códigos como el lenguaje, bueno, pues actividades, ropa, ¿no? Maneras de vestir, maneras de peinarnos, etcétera, etcétera. Incluso casi opiniones también eran casi las mismas, ¿no? Era como, bueno, yo quiero pertenecer y estoy aquí hago lo que sea para seguir perteneciendo, ¿sí? Porque ahí está mi identidad y mi supervivencia. Sí. Sin embargo, en la menopausia o en el climaterio, sería más exacto porque es el proceso, la perimenopausia, ¿no? Que es el proceso alrededor de la menopausia, ocurre todo lo contrario. La identidad ya está forjada y ahora nos da más igual lo que piensen los demás, cada vez más. Y lo importante es que es mi visión de mí misma, quién soy yo. O sea, entonces hay como un buceo porque ya llevamos una vida, ya hemos caído una, dos y mil veces en la misma piedra, ya sabemos de qué va la película un poquito, ¿no? De lo que es esto de la vida. Entonces, es un momento de introspección, ya no, la mirada no está tanto hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quién soy? ¿Y cómo quiero vivir el resto de mi vida? ¿No? ¿Qué semillas quiero dejar al mundo también? ¿No? Vienen ciertas preguntas con unos significados, con una muy filosóficas, ¿no? Con mucha profundidad, de mucho calado. Y de hecho, bueno, hay una escritora que se llama Virginia Woolf, que seguro conoces, que es una mujer, era una feminista, escritora, y con 49 años, justo en la etapa del climaterio, escribió una novela que se llama, la más famosa, una de sus más famosas, que se llama Una habitación propia. Y ella decía esto, que una mujer si quiere escribir novela de ficción, o sea, crear, en su caso era escribir, porque esa era su pasión, necesita dinero y una habitación propia, ¿no? Entonces, creo que todas como que hay algo ahí en nosotras que necesita de
de esa solitud pero querida, o sea, deseada, buscada, porque es una entrada a la cueva, una entrada a la Sí. psique, al interior, y es importante hacer esa mirada hacia adentro y para tanto parar para hacerlo un poquito, por lo menos ralentizar. También Ujú, la energía del cuerpo cambia. No es lo ujú, mismo cuando tenemos 20 años, tenemos mucha energía, 30 también, 40, sí. pero ya a partir de los 45 más o menos, a partir de los 35 son, bueno, pero ya se hace más visible y notable a partir de los 40, 45 años, Ujú, depende de cada persona y cómo viva su vida, ¿no? ujú, Pero se nota un cierto cambio en la energía vital. Y es como, uff, ahora ya necesito discernir en qué quiero gastar mi energía porque es limitada, ya no es tan sí. ilimitada. ¿Sí? Sí. Entonces, el parar nos ayuda a discernir mucho, nos ayuda a Ujú, bucear, a ir hacia adentro y también tener más propiocepción y más interocepción de nuestro cuerpo, de qué es lo que qué está pasando dentro de nuestro cuerpo, y para eso hay pues muchas herramientas pues como el mindfulness, ¿no? La meditación, el yoga, el qigong, bueno, hay un montón, o sea, tampoco tiene que ser algo que vayas a una clase, puedes hacer un paseo, ujú, puedes ir a nadar, bueno, pero sí que tener contacto con el cuerpo es importante y moverlo para que éste no se atrofie, ¿sí? sí. Entonces, bueno, no sé, creo que he hecho una introducción muy larga, pero igual quieres hacer alguna pregunta más concreta sobre la menopausia. Bueno, todo lo que comentaste me parece muy interesante porque precisamente como diste un contexto de cómo pasamos la adolescencia brevemente, ¿no? Yo creo que cada alguien vive una adolescencia diferente. Yo en mi caso sí concordé con mucho de lo que dijiste y como en mi caso por tener endometriosis, a mí me ponía esa situación que yo no sabía que tenía, estaba empezando con endometriosis, que ya tenía sintomatología de endometriosis, porque en ese tiempo o sea, yo ahorita tengo 45. Entonces, imagínate, en ese tiempo no había casi información de lo que era. No sabía qué era, solamente me sentía tan incómoda con mi cuerpo porque tenía mucho dolor, que eso, el sentido de pertenencia era complicado, ¿no? Porque ves a los demás que no, pues sí, habrá alguna persona que pueda no pasarlo muy bien, pero alguna chica, pero en general yo veía como lo vivían en plenitud, estaba como que o sea, se juntaban en grupos y eso también a mí me ha hecho vivir mi proceso de todo de menstruación durante todos estos años y ahora la menopausia con una historia bien particular. Entonces, y es por eso también que yo, este tema de parar, pues ya lo tengo desde hace varios años trabajado, Mm, como no pudiendo ir tan rápido como yo quisiera. mm, Uh, y llegar a esta época de la vida donde precisamente el cuerpo te empieza a dar señales que ujú, yo no identificaba, que eso es algo que me ha parecido muy interesante a mm. comparación de la adolescencia que me generaba mucha frustración por no poder, sabes, expandirme hacia afuera. Ahora es como con todo este proceso que he tenido previo al llegar aquí de meditación, de trabajar con mi propia sanación, de tomar esas responsabilidades que es como, bueno, ¿qué me está queriendo decir el cuerpo que no lo estoy entendiendo? No estoy entendiendo este idioma, porque yo no tal vez esto le haga sentido a muchas mujeres. O sea, primero no nos presentaron cuando llegó esta temporada de la menstruación, no nos la presentaron, no nos hicimos amigas de ella, no la transitamos desde un lugar de mucha como alegría, de la recibimos, la vivimos, la honramos y llegamos ahorita a esta etapa donde llega la perimenopausia, empezamos a escuchar muchas cosas que no sabemos qué significan, que si está bien, que si está mal, que si, como escuché el otro día, que no está bien dicho perimenopausia, y empiezas a escuchar un montón de cosas que en lugar de ayudarte te confunden aún más porque estás pasando por una transición muy fuerte, mucho, muy fuerte. Empiezas a tener cambios, siento energía, pero yo empecé a tener cambios corporales que yo no había transitado antes. Cambió muchísimo mi piel de un día para otro y eso para mí fue muy fuerte. ¿Qué fue lo que pasó?
Y nadie mi ginecólogo no me estaba explicando que yo ella estaba ya, tenía que tener ya ciertos cuidados, que iba a empezar a pasar esto y esto y esto. O sea, yo no tenía información. Y ahora que ya me la declararon hace un año, en diciembre del año pasado, un especialista en hormonas, no el ginecólogo, un especialista en hormonas, o sea, porque te empecé a visitar médicos específicos que me dijo, está entrando en perimenopausia. Mm. Y me Ujú, explicó ujú. qué era. Y yo, entonces ya como que para mí el tener esa información me ayuda a acomodarme de una manera diferente y transitarlo desde la calma, porque esto genera para muchas mujeres mucho estrés, Ujú, mucho ujú. estrés. O sea, tu cuerpo ya está pasando por un cambio, estás teniendo un recambio hormonal y eso impacta las emociones, en cómo nos sentimos, en que a veces tenemos días que estamos muy bien y hay días donde estamos muy enojadas o empezamos a tener ansiedad o empezamos a dormir mal. Empiezan a pasar muchas cosas que no entendemos y no nos explican. Y en mi caso, yo es que he ido preguntando, me he ido informando, y es que yo así conocí a Maya. Así es como yo llegué con ella, preguntando y porque alguien la mencionó, me dijo, hay una chica, una señora, entonces, que hace esto de yoga hormonal. Y yo, ¿y esto qué es? Me lo pueden presentar, porque yo soy muy como, le tengo mucha fe y o sea, creo en la parte alternativa. No dejo de visitar a los médicos, no dejo de Ujú. atenderme donde toca, pero sí creo en lo alternativo. Tengo una creencia muy, muy fuerte en lo alternativo que sí nos Ujú. apoya, que se puede sumar a este equipo Exacto, médico que te asiste exacto, y que te ayuda a tomar responsabilidad desde ese lugar donde tú, exacto. no de una manera inmersiva. Entonces, ahora me gustaría que nos platicaras qué es el yoga hormonal, porque esto es algo nuevo que gracias a Claro, ti he podido como entender un poquito más. vale, vale. Pues primero déjame un momentito porque meter una cuñita porque has dicho cosas muy, ¿Sí? muy, muy importantes e interesantes y es efectivamente la poca información y lo importante que es cómo damos esa información, porque ya en los años 60 el discurso biomédico decía que era que bueno, pues que la menopausia era un descenso hormonal y por lo tanto, o sea, había que meter una pastilla con esas hormonas para poder estar equilibrada y estar bien. Claro, ¿qué pasa? Que y que es un cambio, no es un proceso, sino que es un cambio. De un día para otro estás en menopausia, ¿no? Y el remedio es la pastilla, hormonarte, ¿sí? Con todos los efectos secundarios que para muchas mujeres puede tener. Ahora, claro, estamos hablando de los años 60, años 70, y menos mal que poco a poco del discurso biomédico pasamos a un discurso más de medicina integrativa, en el que se integran diferentes voces, no solamente la biológica, endocrinológica y ginecológica, sino también la psicológica, ¿no? A nivel emocional y todo esto que está ocurriendo. Y cuando lo vemos así en global, podemos entendernos mucho mejor. Y ahí es donde entra de alguna manera el yoga hormonal, que precisamente comenzó en el año 92 gracias a una mujer llamada Dina Rodríguez, que todavía sigue viva, tiene 90 y tantos años, es brasileña, y ella haciendo yoga cuando iba al ginecólogo le decía al ginecólogo, tienes unos niveles fantásticos desde bueno, toda tu pelvis, el suelo pélvico, tus hormonas, la piel, todo está fantástico. ¿Qué haces para estar tan bien? ¿No? Entonces dijo, pues estoy haciendo yoga, hago un yoga especial. Entonces dijo, ojo, pues sigue investigando ahí. Entonces ella tomó del Hatha Yoga, de 4 tipos de yoga, del Hatha Yoga, del Kundalini Yoga, del Yoga Nidra y del yoga energético tibetano, cogió esto, puso el énfasis en 4 glándulas diferentes, que no son las únicas que segregan hormonas, pero sí las más importantes bueno, en la menopausia y en general en los ciclos femeninos, que son los ovarios, donde se segregan la progesterona y estrógenos, las suprarrenales, la tiroides y la hipófisis.
que Ujú, ahí, que es la ujú, madre, la que está ujú. en total, es la gran directora de orquesta de todas las, Sí, ¿no? Sí, que se llama la sí, directora de orquesta, ¿no? Incluso sí, los médicos sí. hablan así, ¿no? Porque es la que dirige la que dirige toda la orquesta de todas las glándulas y que está en comunicación, pero además bidireccional, que ya se sabe que es bidireccional, que no solamente esta es la que lleva el mando de todas, sino que todas también van dándole información a la Ujú, hipófisis, ¿sí? Entonces, se trabaja con estos 4 tipos de yoga, estas 4 glándulas hormonales, especialmente la más que se trabaja son los ovarios con una respiración muy concreta. Es una tabla muy dinámica, se aprende una tabla que si lo haces de una manera, bueno, sin parar, digamos, en media hora la terminas haciendo. Y si, por ejemplo, bueno, y puedes alargarte todo lo que quieras, ¿sabes? Lo puedes hacer más ujú, despacio, hasta una hora puedes estar, pero en realidad en media hora se termina. Y haciéndola a cada día o día siriano, lo que hace es mantener los niveles hormonales equilibrados. Por lo ujú, tanto, mujeres que tienen problemas de menstruación, dolores o que tienen amenorrea, por ejemplo, que les cesa la menstruación o tienen irregularidad en la menstruación, mujeres que buscan embarazo también, ujú, que tienen problemas con la fertilidad, o mujeres que ya están atravesando o empezando, también mujeres que tienen que les han diagnosticado con menopausia precoz a una edad muy temprana. No estoy hablando con la cuarentena, sino con la treintena, ¿sí? sí, Pues de repente el cuerpo como que empieza como a activarse, de hecho es una tabla muy activa, muy dinámica, y el cuerpo ujú, empieza a activarse y una de las primeras cosas que dicen las mujeres y que veo también en mí, ¿no? Es primero la paz y la calma que da, porque como la velocidad estamos muy en la cabeza, el hecho de ujú, llevarnos al cuerpo, pues nos lleva sí o sí al cuerpo, empezamos el día de otra manera. Eso es en la base. Luego sí, también me comentan mucho del aumento de la libido, porque se trabaja también el suelo pélvico. ujú, Entonces el suelo pélvico también se fortalece. Y luego también muchas mujeres empiezan a comentarme que empiezan a sentir sus ovarios, que antes no los habían sentido nunca, incluso cuando están ovulando, que no habían ujú, sentido la ovulación. Y dicen, oye, ahora estoy ovulando del derecho, pues ahora estoy del izquierdo. Pues, y eso también, pues como que les conecta más con su cuerpo y ujú, tienen más poder sobre él también, de alguna manera, sí, porque saben leerlo, ujú, empiezan a sentirlo y cuando empezamos a sentir, a veces sí, claro que es importante ir a un médico o a cualquier persona, o sea, esto no sustituye para nada sí, a un médico, un endocrinólogo, ginecólogo, lo que sea, para ujú, nada. Pero sí, cuando vamos teniendo más contacto con nuestro cuerpo, estamos también, vamos más rápido o con más antelación a un médico para decir, oye, aquí algo pasa, ujú, algo me está pasando, ¿sí? ujú, Entonces, bueno, da mucha conciencia corporal y eso, y aumenta, pues, si nos damos cuenta, casi todas los síntomas del climaterio tienen que ver con el fuego, con el calor, con taquicardia, sofocos, arritmias, o sea, a nivel de corazón, a nivel de huesos, osteoporosis, ujú, eh, artrosis, ¿no? Que los huesos se van también como secando, la piel se seca, la parte urogenital también. ujú. Todo tiene que ver con sequedad, Sí, ¿sí? sí, Que, a sí. ver, es una parte natural de la vida. Es decir, si tú tomas un bebé, es pura agüita, es muy flexible, ¿no? Es como Tiene su fascia muy hidratada, diría un maestro. hay mucha Sí, agüita, ujú. sí. Sí, Y sin mucha embargo, agua, tomas a sí. una persona mayor de 80 años o más y se ve que es más difícil que, ¿no? Los huesos Ujú, se quiebran con más facilidad. ¿Por qué? Porque hay más sequedad. Es normal, hombres y mujeres por igual. Hay más sequedad. Entonces, con el yoga hormonal, una de las cosas que conseguimos es que revertir, gracias al equilibrio hormonal, aumentamos los niveles estrogénicos, sobre todo, que son los que bajan, y entonces todo esto se desacelera.
Y es como con las pastillas hormonal, hormonales sustitutivas ¿no? Ujú, La terapia hormonal sustitutiva, que no me salía. ujú. Eh, Igual, si en cuanto empezamos con el yoga hormonal, empezamos a sentir los beneficios. En cuanto dejamos de hacerlo, también los beneficios empiezan a bajar. Entonces, Sí. la importancia de hacerlo por lo menos día sí y día no. Con eso es suficiente. Hacerlo la mitad de Ujú, los días del mes, media horita, ujú. notamos ya unos cambios increíbles. Bueno, en mi web aparecen un montón de personas que me han escrito y me han dicho, oh, pues estoy sintiendo esto. Y muchos, bueno, embarazos, bueno, verdaderas maravillas. Y por eso Sí. soy muy fan del yoga hormonal. Sí, o sea, has visto los resultados y tus alumnas lo están como sintiendo, no estás documentando toda esa parte, ¿no? Que a Exacto. veces uno pensaría, es que bueno, es que te funciona a ti. No, pero también al compartir ves que no nada más eres tú, sino que también le funciona a otras mujeres, ¿no? En otro momento platicaremos también los beneficios que trae, por ejemplo, en mujeres que están teniendo temas de fertilidad, y cómo esto también las puede apoyar. Pero bueno, en este tema de la menopausia, pues es un cambio importante, cíclico. Cada mujer lo vive diferente. Todas somos Exacto. Eso es muy diferentes. importante, ¿eh? Sí, Que no nos sintamos raras o que estamos... Hay tantas menopausias como mujeres porque nuestro contexto familiar, nuestro contexto social, nuestro contexto laboral, nuestro contexto, si tenemos o no pareja, si estamos criando niños pequeños o no hemos tenido hijos. O sea, por ejemplo, si hay mujeres que no han tenido bebés o que no han tenido los suficientes bebés y para ellas es un duelo, es como, ay, ya no voy a tener más bebés. Para otras es una liberación, es como, ay, qué bien, bebés, porque igual han tenido siempre clarísimo que no y era como, ay, por fin. Como dicen algunas, es como, se acabó la fábrica, empieza el parque de diversiones, ¿no? sí. Cada una lo vive de una manera muy diversa, muy Ujú. diferente dependiendo de su pasado y cómo se ve su futuro, ¿no? También incluso si una mujer, para ella es muy importante el físico, ¿no? Pues claro, el hecho de empezar a ver arrugas, manchas, etcétera, o ay, ver que no tiene la misma fuerza que tenía antes, pues eso le puede frustrar mucho, ¿no? Ujú. Para otras personas igual, pues han tenido siempre una salud un poco más débil, entonces para ellas igual no lo notan tanto. Quiero decir, hay muchas, tantas como mujeres, hay tantas menopausias como mujeres. Entonces, también honrar, ¿no? Lo que nos está Ujú. ocurriendo en ese momento y observar, ¿no? Qué es lo que Sí, necesitamos. Y para eso necesitamos parar. sí, y volviendo a como así iniciamos, como hablando de este tema de parar, porque es una etapa de la vida. Pues yo siento que continuamente la vida nos va poniendo momentos donde nos pide y nos invita a parar. Pero cuando empezamos a transitar esta época de la vida, para las que somos mujeres, digo, los hombres viven otra etapa hormonal diferente, ¿no? Pero para las que somos mujeres y empezamos a pasar por esta etapa, ya no es tanto una invitación, ya es más algo más obligado. Tal O cual. sea, que el cuerpo nos pide que volteemos a vernos, a Mm, sentirnos, a hacer pausas, porque como tú mencionabas al inicio, los niveles de energía empiezan a cambiar. Ya no te recuperas tan fácilmente, ya no puedes sostener situaciones de estrés durante mucho tiempo y si lo haces, tienes que pagar unos precios muy altos. Entonces ya mm, empiezas a actuar y a decidir desde otro lugar, siempre y cuando decidas hacer esta pausa, empezar mm, a darte estos momentos de observación, de mm, sentirte, de empezar a darle permiso al cuerpo que se exprese, porque te empieza a hablar de una manera muy amorosa, mm. muy calmada, no, bueno, a veces sí te tiene que gritar, a veces sí pasa. Si no, es que muchas veces no escuchamos, no lo escuchamos y hay ocasiones en que a muchas de nosotras y hombres también nos tienen que poner un par, necesitas parar y Mm, esta es la única mm, forma de hacerlo.
Entonces es un momento de la vida donde sí pasamos por muchos cambios. Puede ser muy frustrante. Puedes estar sí, pasándole muy bien y no sientes ningún cambio, te sientes increíble, tu energía se mantiene estable. Como decíamos Ujú, hace un momento, cada mujer lo vive diferente, eso es. pero me he topado con personas que ya o ya están pasando la menopausia o ya la pasaron y muchas de ellas se han como vivido desde el enojo, ¿no? Es que me sentía horrible, es que me pasaba esto, es que no sé qué, o ya pasó la menopausia y yo sigo teniendo bochornos, tengo 70 años y sigo con bochornos y me sigo sintiendo mal, ¿y cuándo va a terminar esto? Es como complejo como si no, si no paramos, volviendo a esto, si no paramos, si no nos damos ese espacio para sentirnos, para darle al cuerpo lo que está pidiendo, lo que está necesitando, la nutrición, porque tenemos que empezar a hacer cambios y ajustes. Cada quien a su, o sea, de acuerdo a su naturaleza, va a ir ajustando, pero otra vez nuevamente, si vas a la prisa, estos ajustes no puedes hacerlos, o sea, te cuesta mucho trabajo, o sea, ¿quién puede, no sé, eh, bueno, a lo mejor aquí mucha gente que nos está escuchando, los radios de antes, siempre pongo este ejemplo, estos radios que tenías que sintonizar, así como que, ay, quiero escuchar esta estación, y si no me tomo el tiempo de parar y hacerlo despacio y para ajustar la estación que quiero, exactamente la estación que quiero escuchar, si lo hago rápido no funciona. Entonces es como esta temporada donde paramos, nos escuchamos, nos damos, nos mimamos, nos es una época creo que de mucho dar. Y No sé, tener, esa sí y me llega. tener, hacernos ese hueco a veces es complicado cuando además quizás hemos tenido los hijos un poco más tarde y además nuestros padres, madres están en un momento quizás de necesitarnos. Entonces, ahí es una etapa difícil porque normalmente cuando en otras épocas que se tenían los hijos como en la veintena, Sí. ¿verdad? Pues ya a estas alturas de la menopausia, pues ya estaban, ya era la época del nido vacío. Ujú. Que bueno, se pasaba por ese duelo, ¿no? De hecho, los primeros libros que se hablan de la menopausia es una de las cosas que decían, jo, pues es que llega el nido vacío. Y ahora dices, ostras, cuando tienes el nido lleno y, y con adolescentes o niños, y tú dices, madre mía, necesito un tiempo para mí con todo lo que requieren los niños y los adolescentes. Y si encima se te junta con los padres que necesitan también de cuidados, a veces es muy complicado parar, porque la vida, y además tienes que, claro, pagar el alquiler o la hipoteca, lo que sea, en la casa, y tienes que trabajar. Entonces dices, madre mía, ¿cómo lo hago? Entonces, bueno, ahí hace falta mucha disciplina Ujú. que para poder crear tu espacio, aunque sea un día a la semana, para parar y nutrirte y escucharte un poquito, pues cada una con lo Claro, que le vaya bien, ya sea pues claro. meditar o bailar o Ujú. yoga Sí, o sí, sí, lo que sea, o sí. pasear, pero sí tener esos momentitos porque luego vuelves de otra manera. Sí, Sí. volvemos de otra manera. Yo lo Pues se noto nos ha también. pasado el tiempo muy rápido, ya son casi, no sé, casi se acabó la hora. Vamos a tener que hacer otro para seguir hablando de esto porque es un tema muy interesante. Nada más, antes de cerrar, me gustaría que nos dijeras en qué casos está contraindicado o Sí, sea, esta terapia, o sea, esta yoga especial. sí, porque es verdad que el yoga hormonal, bueno, yo siempre envío un formulario, un cuestionario de salud para aquellas mujeres que están interesadas y ciertamente no todas pueden acceder a este tipo de formación por estas contraindicaciones. Y una es Ujú, la hipertiroidismo, ¿sí? ujú, El hipertiroidismo no. Si, por ejemplo, al revés, si hay hipotiroidismo, lo regula de forma natural. Tampoco se puede en caso de miomas grandes de más de 3 centímetros. sí, Tampoco con endometriosis, ujú, ni, ¿qué más? Ah, bueno, cáncer tampoco. ujú.
digamos que como lo que hace es acelerar el sistema, puede acelerar todo esto, ¿sí? En Entonces, procesos inflamatorios, ¿no? Por ejemplo. Ujú, ujú, básicamente, sí. ujú. Sí, Mm. sí, sí. Entonces, sí, estas son básicamente las contraindicaciones. Y para aquellas mujeres que tienen estos síntomas, alguno de estos síntomas, hay otra cosa que ofrezco en la web, bueno, que ofrezco y que también me gusta mucho y que doy clases regulares en mi ciudad, en Pamplona, es el chikun de la mujer, que es Sí. específico para mujeres de cualquier edad, no importa la sintomatología, aquí no hay contraindicaciones en Ujú. absoluto. Y es el yoga de los chinos, ¿sí? Sí. Se hace prácticamente de pie en la postura que se llama de la Amazona y se trabaja lo que es la mujer roja, que es la mujer reproductiva, y la mujer blanca, que es la mujer ya no reproductiva, o la mujer en menopausia, que se trabaja todo, da igual en qué época de tu vida estés, pero Ujú. es una manera de dividir, ¿no? El trabajo. Y la mujer roja se trabaja sobre todo órganos, ¿no? Pues pechos, se hacen masaje de Ujú. pechos, también se trabaja el útero, los ovarios, para todo, mover lo que se llama la parte de abajo de la pelvis, se llaman las aguas, ahí es donde están las aguas, Sí. y en la menopausia es muy importante, da igual que estemos, que Ujú. hagamos, mover las aguas, es decir, mover las Ujú. caderas, ya sea bailando, Ujú. como decíamos, caminando, lo que sea, pero mover las caderas para Ujú. que cualquier problema ginecológico no se estanque. ¿Sí? Sí. No sé cómo bueno, se ven muchas mujeres, ¿no? Ya mayores que se les hincha, ¿no? Toda esta Ujú. zona baja. Y eso Ujú. es porque a veces hay un estancamiento. También es porque no se habla de esa parte del cuerpo. Depende Sí. qué edades, pues se dice ahí abajo. O sea, no se habla ni de vulva, ni Sí, de vagina, ni de sí, ovarios, sí, ¿no? Ni de útero, sí, matriz. sí. No, no, ese lenguaje, por desgracia, pues se les fue vetado, ¿no? Es como, no, eso como que no Ujú. existe, igual no se han mirado nunca la vulva. Hay mujeres mayores que igual no han tenido un orgasmo en su vida y han tenido 8 hijos. Es muy Ujú. habitual. Ahora eso está revirtiéndose y está cambiando. Y las mujeres sí que sobre todo las nuevas juventudes sí que se empiezan a mirar, ya lo empiezan a nombrar, ya saben que les va a venir la menstruación, ya se prepara, está todo mucho más abierto, ¿no? Pero antes con todo este tabú, pues claro, todo lo que no se mueve, todo lo que no se mira, se va, pues se va, pues si yo no muevo este brazo, ¿qué le va a pasar al final al brazo? Pues que al final no lo voy a poder casi utilizar, no, porque la, Claro. la musculatura se atrofia, todo se atrofia, Ujú. no hay una comunicación bidireccional entre el cerebro y el resto del cuerpo con esa parte. Entonces, es importante, muy importante mover las aguas, o sea, es decir, la pelvis, Sí. súper importante. Ya digo, haciendo círculos, bueno, danzando, caminando, pero moverla, porque si no, cualquier agua, si se queda Sí. quieta, se estanca. Y si se Ujú. estanca, es síntoma de Sí. enfermedad. Yo creo que todos hemos estado cerca de un charco, pues, esta agua estancada, que se queda ahí durante mucho tiempo y empieza como a ensuciarse más y empieza a oler mal, si no se puede drenar. Exacto, drenar Entonces, o si no hay, sí, sí, o exacto. sea, si no se, si no, Si no hay no la, no se, movimiento, si el no hay movimiento, movimiento, si no la mueve, si no se drena, si no se seca con el sol, exactamente. empieza a oler mal. Entonces, esto también pasa con el cuerpo. Y aquí, Pues aquí entramos a un tema muy interesante porque es el movimiento y la quietud. O sea, cómo hablábamos del movimiento y la quietud. Entonces, dices, madre mía, me acaban de decir que me quede quieta, pero por otro lado me están diciendo que me mueva la pelvis. Pero claro, la quietud, sobre todo, se trata de una quietud interna, pero un movimiento del cuerpo, sin forzar porque ujú. no tenemos 20 años y el cuerpo no está igual. Entonces, es importante mover el cuerpo, pero para que la mente descanse. Dicen, ¿no? Para que, que cuando estamos más en el cuerpo, estamos menos en la mente y estamos más en las sensaciones, ¿sí? Entonces, estar más en las sensaciones para también así vivir una vida más auténtica, porque cuando yo estoy conectada con mi cuerpo me va a decir, por aquí sí, por aquí no, y puedo responder desde mi cuerpo, que nunca, nunca miente. ¿Eh? La cabeza Claro, sí, la cabeza me dice una cosa y me dice la contraria al mismo tiempo, pero el sí. cuerpo suele saber muy bien. Sí, sí, sí. Y si le damos ese espacio, es que de verdad Es que no sucede nos han algo enseñado, mágico. No, no nos han enseñado no, y no, no, no. bueno, creo Nos que han sentado estamos, en el colegio, sí, en unas sillas,
y nos han dado información en la mente y el cuerpo se quedaba ahí sentadito y bueno, como mucho gimnasia, un par de horas a la semana en España, no sé, en México, y poco más. Entonces hay una desconexión total del cuerpo. Sí, y estamos viviendo una época muy interesante donde estamos teniendo una transición importante, como hay más apertura, podemos Mm. hablar más de estos temas. A mí me encanta porque a partir de que yo estoy transitando todo este proceso, es que me he encontrado con gente de Europa. Como les decía, yo vivo en México y el contexto acá es diferente, muy, Ujú. muy diferente. Entonces he encontrado mucha información, he encontrado cosas que yo no sabía sobre el suelo pélvico y eso me ha ayudado a mí aquí en México a atenderme de una forma más dirigida, llegar y decir, oye, yo con cierta sintomatología, por esta conciencia corporal que yo poseo, que yo he obtenido a lo largo del tiempo por mi práctica, que me ha ayudado a ir con un fisioterapeuta, oye, necesito un fisio que se especialice en piso pélvico, pero ¿para qué necesitas eso? Pues por esto, por esto, por esto y por esto. Sí, Me aquí hacen cada vez hay más. Ujú. y en la Más revisión conciencia, sí. es como sabías, y yo, bueno, es que aparte de que había escuchado, había leído y había Mm. preguntado, yo también me fijé en qué estaba pasando con mi cuerpo. Y es que me estaba diciendo mi cuerpo. Entonces, eso a mí me ha dado poder, porque el poder, el saber, el tomar esa parte activa en tus tratamientos, en cuidar Mm. de ti, te da poder, poder de elegir con quién quieres ser tratada, cómo quieres ser tratada. Y eso también es algo que yo he abierto con la gente que yo acompaño, sobre todo con las mujeres. Mm. Porque a veces es muy difícil, o sea, no quedarte en un lugar donde te sientes incómoda. O sea, vaya, puedes ir con alguien que te recomendaron, con un doctor. Regularmente son más hombres que mujeres. Aquí en México, ginecólogos hay más hombres. Mm. Entonces, y te quedas porque te recomendaron, porque te dijeron que era muy bueno, porque te da pena decirle que ya no quieres estar ahí. Y algo que yo he aprendido en mi proceso personal y que ahora invito a la gente que está cerca de mí es que si no te sientes cómoda, si no te sientes bien, aunque el médico sea muy bueno y tenga muy buenas credenciales, si tú no te sientes bien, si tu cuerpo te dice aquí no, escúchate, siéntete, date la oportunidad de Sí, sentirte y decir, no, totalmente. sabes que aquí no es, y no es, o sea, no es que el médico no sepa, hay algo aquí que mi cuerpo te avisa al cuerpo, no me siento bien aquí. No sé Sí, qué es, pero no me sí, siento bien. ¿Te hace totalmente. sentido? Claro. Y ahí es hacerle caso al cuerpo y no tanto a la mente, porque la mente te dice, no, pero este hombre es muy bueno. Y tu intuición, tu instinto, tu cuerpo te está diciendo, aquí no estoy cómoda, ¿no? Y esto me lleva a enlazar con, bueno, en España hay muy pocas ginecólogas o ginecólogos holísticos, es decir, que ven a la mujer, no solamente ven la parte de los órganos genitales femeninos, sino más allá, que tienen en cuenta la emoción de la mujer, en qué momento vital está, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, las hay, pero muy poquitas. Por lo menos en mi zona no conozco ninguna y es como la pregunta del millón. ¿Alguien conoce a una ginecóloga o un ginecólogo holístico? Yo no conozco Y a para esas ninguno. personas yo les suelo decir que vayan a un acupunturista porque desde el punto de vista de la medicina tradicional china sí que hay una visión mucho más holística de la mujer. De hecho, se pregunta desde cómo es tu sangrado, qué color tiene, qué espesor, cada cuánto es. O sea, es muy específico. Tienen las preguntas muy buenas para luego, para saber por dónde bucear hacia tu bienestar. Y hay una mujer que ha escrito muchísimos libros, seguro que conoces, es una doctora ginecóloga en Estados Unidos que se llama Christiane Northrup y la traigo aquí porque tiene un gran libro sobre la menopausia que se llama La sabiduría de la menopausia. Es un libro que te lo recomiendo, que os lo recomiendo a todas, Sí. que estéis interesadas en indagar, porque es la Biblia de la menopausia. Porque te da claves tanto desde cómo funciona, desde cómo funcionan las hormonas, desde un nivel desde muy, muy médico, ¿sí? Hasta también cuáles son
emociones que surgen, también remedios tanto químicos como naturales, la alimentación. Es muy, muy, muy completo el libro, La Ujú. sabiduría de la menopausia. Y ese libro para mí es Interesante. una de las claves. Tiene alguno más de la menopausia, pero ese es como, ¡pum!, un buen... Es tu top, ha sido tu top, así que dices, ese es el Sí, con librazo. este, Ok, sí, 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 está muy bien hecho, la verdad, tiene mucha ok, profundidad. Yo lo sí. recomiendo mucho. Y, Sí, y una si queréis última seguir pregunta, indagando. sí, Ujú. precisa, que va como de la mano a lo que estás comentando. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían tus recomendaciones para vivir esta etapa desde, pues, con más calma y con plenitud y presencia? Sí, yo creo que ya hemos comentado un poquito, ¿no? Porque para andar con más plenitud y presencia es habitar el cuerpo, ¿sí? Entonces, tener alguna rutina diaria, la que a ti te guste, ya sea ponerte a bailar una canción, o sea, no hace falta que sea una hora. Con que hagas 5 minutos, hacer un momento de, pues eso, bailarte una canción que te guste, hacer, pues eso, yoga hormonal, qigong, mindfulness, lo que cada una, o sea, pasear, pero tener una rutina que te ancle un poquito al cuerpo, que te Mm, haga, sobre todo, también depende de qué tipo de vida tengas, porque no es lo mismo que trabajes que estés, pues, no sé, trabajes de camarera, por ejemplo, y estás de pie todo el día, para arriba y para abajo, y no te voy a decir que te vayas a pasear. Yo ahí te diría, haz yoga nidra, por ejemplo, ujú, prueba cómo es un yoga nidra, porque un yoga ujú, nidra es de relajación, ¿no? Pues te lleva a estados de relajación profundos, en los que puedes estar en una posición cómoda, tumbada, porque necesitas compensar. Sin embargo, si tienes un trabajo muy sedente, muy de estar con el ordenador, pues te diría, sal a la naturaleza, date paseos. ujú. Si estás con mucha gente, trabajando con mucha gente, te diría, ten tus momentos de soledad. Si vas a hacer ese paseo, pasea tú sola, quizás, ¿no? Ujú. Para escuchar tu ritmo cardíaco, o sea, tu ritmo respiratorio, tus pasos, los pajaritos o lo que sea que, ¿no? O incluso, si no estás en la naturaleza, me da igual, o te vas al parque, o si no, una playlist, ¿no? Que te gusta a ti y Ujú. que la música siempre nos trae emociones muy, muy Sí, bonitas, ¿no? Nos da ahí, sí, como decimos aquí, un subidón, ¿no? sí. Nos hace transitar emociones muy chulis, ¿no? Muy bonitas. Entonces, Ujú. bueno, y si por el contrario, pues eres una persona que trabajas en casa, sola, muchas horas, pues queda con alguien todos los días. Por lo menos con una persona, ¿sabes? Por lo menos con una persona, queda con alguien, hace algún plan de algo, sal un poco, ¿no? Y queda a pasear con alguien, o queda a bailar con alguien, o vete Ujú. a un centro de algo que hagan alguna cosa de yoga, de pilates, de lo que sea, que te Sí. conecte con el cuerpo, ¿sí? Entonces, no hay como ves, no hay una recomendación única, es como, la única recomendación que haría a todas es mueve tu caldero, mueve tu pelvis, eso sí, eso Sí, no nos viene mal a ninguna, sí. Y porque a cualquier edad. ahí se mueve todo y empieza la libido también, que es una de las cosas, no hemos hablado de la sexualidad en la menopausia, eso Ujú. es otro tema, pero también a veces es que no hay espacio tampoco, depende cómo tengamos, qué vida vivamos, ¿no? Estemos Claro. transitando. O, bueno, hay también mucha sexualidad. La sexualidad también cambia, porque cambia el cuerpo, cambian las prioridades. Entonces, bueno, pues busca también, ¿no? En todo, busca qué es lo que te hace equilibrar, qué es lo que te hace Ujú. equilibrar. Y como decía, mover la pelvis activa también la sexualidad, ¿no? Evidentemente. Sí, sí tiene, y en eso sí te doy la razón. Sí, sí, como mover el cuerpo con música que te suelte. Donde tú estás tú sola, bueno, al menos algo que yo estoy experimentando. O sea, escuchar música y soltar el cuerpo, soltar y moverte como te lo pide, te ayuda Como te lo muchísimo a pide, conectar. exacto. Sí. Eso es Ujú, muy importante, como te lo pide, ujú. porque a veces estamos tan desconectadas, yo lo veo en mis clases, estamos tan desconectadas que yo les doy instrucciones, pero luego de repente les digo, y ahora el resto de la canción, bailar como vuestro cuerpo lo pida. Algunas quedan así como, ¿y ahora ¿Qué es cómo? eso? ¿Y ahora Sí. qué hago? Y otras, sin embargo, se nota enseguida, ¿no? Cierran los ojos, abren la mirada interior y empiezan a gozar.
dársela, ¿no? Y es como, pues con la conexión con el cuerpo es esa, es cuando entras ahí dentro y bajas de la cabeza, como que apagas un poquito, abres enciendes el cuerpo sentido y, y le das ese estiramiento, ese movimiento que ay, te lleva a un mejor bienestar contigo, ¿no? Sí, Y esa es sí, la es escucha. hermoso. Sí, es una experiencia hermosa. Digo, si quieren experimentar, no nos crean, inténtenlo. Eso, Inténtenlo, pruébenlo y eso vean es. qué pasa. Y luego nos Eso escriben es. y nos Y no, cuentan. y no importa cómo sea la música, si puede ser Ujú, muy lenta y puede ser maravilloso, o puede ser de tambores de más de descarga y también maravilloso. Busca también, a veces, fijaros, la energía está todo el rato cambiando, no se genera ni se muere, simplemente cambia de estado, ¿sí? ujú, Entonces, por ejemplo, cuando tenemos mucha rabia o estamos muy... o quizás por ese rato que hemos estado tanto tiempo sentadas o hemos tenido un mal día, nos han gritado, o yo qué sé, o hemos gritado y nos sentimos mal por eso, lo que sea, pues a veces ir sí. o sea, mover, agitar el cuerpo o gritar en el campo, obviamente sin hacer daño a nadie, nos salva nos puede salvar un matrimonio o una mala noche porque, jo, como le trataba a mi hijo, a mi hija, o a mi amiga, o quien sea, ¿no? Entonces, eh, el estar conectada con el cuerpo también nos hace saber qué darle para que esa energía se mueva, Sí, no nos coma esa energía, sino que nosotros sepamos sí, moverla. sí, es cierto. Sí, no nos queme por dentro, porque es fuego, es una energía de mucho fuego, Sí. mucho, mucho fuego. Entonces, cuando no aprendemos a trabajar con ese fuego, no es el fuego de nadie más, es el Eso tuyo, es. es tu fogata interna. Entonces, cuando aprendes a conocerlo, te das ese permiso, le permites que se exprese, que se mueva, que se expanda, y también le creas un lugar de contención, es que sucede algo mágico, de verdad mágico. A lo mejor hay quien no lo está entendiendo ahorita, es como, ¿cómo? Pero nada más es como esta invitación a que muevas el cuerpo de una forma que a ti te haga sentido, que te dé placer, que te dé Mm, gusto, mm, que te dé. Mueve tu mm, cuerpo con la música que te haga sentido, de la forma que tú sientas que te viene bien y experimentalo. Es como esta mm. invitación es para que vivas esta experiencia de conexión con el cuerpo, porque algo más que te quería preguntar antes de irnos es que porque me pareció muy curioso esto que cuando lo platicamos, tú mencionabas como de a partir de qué edad podemos como ir llevando esa intención de atención hacia este proceso que empieza a abrirse de manera muy sutil. Vale, ya a partir de los 35 años ya empezamos a cambiar, ya empieza a cambiar el cuerpo, pero no se observa hasta a partir de los 40, 45 años, dependiendo de la mujer. Yo, por ejemplo, en mí fue con 40 años, pero súper notorio. O sea, tenía la vida que tenía con 20, con 30, o sea, a tope. La tenía, no cabía un alfiler. Y a los 40 años mi cuerpo hizo ¡boom! Y ya necesité parar. Me paró, la vida me paró. Eh, pero a los 40 yo lo noté, pero es verdad que hay mujeres que a partir ya de los 45, pero realmente a los 35 años ya empezaba a descender. Lo que pasa es que no se nota hasta más tarde. Ujú, ujú. Mm. Pero a Sí, los partir de los signos más 35 años es evidentes. interesante Ajá. empezar ya a cuidarse. Ujú. Sí, como Pasa ya que todavía empezar a estamos muy en tener. la mente, estamos muy Ujú, en el hacer, en el ujú. hacer, en el hacer. Y Sí, como no, sembrar la intención, ¿no? Como que a partir de los 35 podríamos ir sembrando esta intención de sí, una dulce intención de, bueno, va a venir este proceso, me va a venir a visitar, y cómo me preparo, es como vas a recibir, ahorita que estamos en estas fiestas, en esta época donde a lo mejor vas a hacer algo en tu casa, esperas visitas, vas a hacer una cena, no sé. Y para recibir a todas estas personas en esta fecha tan especial, te preparas el espacio para recibir a la gente, preparas todo para que estén cómodas. Entonces, ¿cómo es que tú te preparas para vivir esta estación de tu vida?
que te invita a algo súper bonito, súper bello, que pues sí, a veces va a venir con sus retos, por supuesto, como decíamos, cada mujer lo vive diferente, pero es cómo te preparas. ¿Cómo te Eso. preparas desde la conciencia, desde la presencia, con calma? Porque no hay prisa, no hay prisa cuando lo hacemos con anticipación, porque sabemos que es un proceso que va a llegar en cierto tiempo. eh, de verdad que es algo bien diferente, porque tienes a la mano todo lo que necesitas para estar bien. Entonces, esta es la invitación que te hacemos a que, aunque no lo estés viviendo, y a lo mejor estás entre los 35 y los 40, ¿cómo puedes prepararte? O si ya lo estás viviendo, ¿cómo puedes vivir esta estación con más gentileza? Y me gustaría mucho que Amaya posteriormente nos volviera a visitar y nos platicara un poquito Encantada. más, porque este es un temazo que yo quisiera seguir poniendo en la mesa para que muchas de ustedes tengan esta información, para que sepan lo que, por ejemplo, Amaya está haciendo, que se me parece increíble, tiene una calidad de atención, así como de quién eres, qué necesitas, déjame ver si puedo ayudarte. Y eso, de verdad, yo que siempre ando como viendo y explorando, me pareció eso muy como, muy puntual de ella, como que, y te cuida, no es como porque está queriendo venderte algo, no, te está cuidando, porque quiere que lo que ella está ofreciendo te pueda ayudar y no te vaya a perjudicar. Entonces, eso es sumamente valioso. Así que si no la conocían, se las presento porque aquí la vamos a seguir invitando más seguido. Muchas Muchas gracias, gracias, Lady. Amaya. Déjame Muchas gracias. terminar, quedan 2 minutos, con Sí. una frase de Margaret Mead que dice, la fuerza más creativa del mundo es la mujer con el vigor posmenopáusico. Y me encanta porque le da como una vuelta totalmente el vigor posmenopáusico. Hay como un renacimiento realmente en la menopausia. Es un renacimiento a la mujer que auténticamente somos, si nos damos ese permiso. ¿Sí? Entonces, os invito a todas a mirar ahí dentro porque todos esos miedos, ahí siempre hay tesoros ocultos dentro de cada una de nosotras. Y ahí donde más nos cuesta ver, ahí donde más oscuro está, es donde la menopausia nos invita a entrar para poder salir más fuertes y más auténticas. Ay, qué bonito. Me gustó mucho, mucho, mucho. Gracias, Amaya. Gracias y que esta Gracias. no sea la última vez que podamos coincidir y seguir platicando de estos temas de la mujer. Muchas gracias por invitarme, baby. Que vaya muy Gracias. bien todo. Un besito. Ay, sí. Y a todas por Y estar gracias ahí. a todas por las que se unieron en vivo y se mantuvieron y quien lo vea diferido, muchas gracias. Y déjenos sus comentarios, escríbanos en privado si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estamos para apoyarlas en lo que podamos. Muchas gracias, que tengan bonita noche en España y bonito Igual, inicio del día en México. Hasta luego. buen día en México. Buen día. Bye. Chao, linda, chao.